El presente video lo basamos en el informe del Centro de Memoria Histórica, Guerrilla y Población Civil, Trayectoria de las FARC de 1949 a 2013. El libro está dividido en 4 capítulos que representan los periodos o evolución de esta organización. Debido al extenso que es, decidimos escoger solo el capítulo tercero, que es la consolidación militar, diálogos del Caguán y el declive político-militar, que va desde 1991 a 2008. En este orden de ideas, para presentar este apartado del libro, invitamos a Sofía Nariño, una ex militante de este grupo que nos va a contar su historia de vida. Históricamente, las FARC se despliegan como producto y a la vez como herederas de las luchas agrarias de los años 30 del siglo XX y de la violencia de los años 50. El origen visiblemente campesino de esta guerrilla, con su fundacional programa agrario de 1964, hizo que desde los ámbitos urbanos se le percibiera desde sus primeras irrupciones como voceras del viejo país rural, en contraste también con las guerrillas surgidas en el clima ideológico y político de la Guerra Fría. Siento que mi pueblo sufre y que me necesita. Me llama y voy porque no puedo hacer lo contrario. Mi nombre de pila es Liua Vargas, mi nombre político es Sofía Nariño. Nací en el municipio de La Calera, pero me crié y he vivido una buena parte de mi vida aquí en Bogotá. Ingresé a los 17 años a las filas de las FARC-EP. Voy dispuesto al sacrificio que sea necesario. El sacrificio es el fuego que El por qué ingresé a la guerrilla, pues es que eso es un antecedente prácticamente familiar. Mis abuelos vienen de la región del Sumapaz, una región azotada por la violencia de Colombia. Mi abuelo hizo parte de las autodefensas campesinas cuando Juan de la Cruz Varela. Ellos son desplazados más o menos en la década de los 70 y pues resultan viviendo en el pueblito. Mi familia prácticamente ha sido comunista y pues ellos siguen colaborando todo el tiempo con la guerrilla, y desde pequeña entonces estaba involucrada en esas cosas del comunismo. A la casa llegaban personas a recuperación, entonces había como un contacto con gente que estaba en ese momento en la guerrilla. lo hago a conciencia y mis pasos son muy voluntarios. Solo me obliga el deber y ese es como me obliga el deber. Digamos, ese contacto con el Partido Comunista me lleva a que me integrara desde niña actividades propias de esa dinámica política. Yo me acuerdo que en el 86 conocí a Jaime Pardo Leal, unos meses antes de que lo asesinaran en Bogotá. También pues por ese relacionamiento con la izquierda, entonces conozco yo personas de la Unión Patriótica, como que me voy en ese momento de la Unión Patriótica. Y pues ahí de para acá empieza uno a leer los periódicos. Desde pequeñita leía los periódicos, leía libros a escondidas en la casa, porque pues si a uno lo encontraban leyendo un libro sobre guerrilla, pues no era tanto el problema en la familia, sino por los vecinos o por las personas que llegaran y lo pudieran encontrar a uno leyendo esos libros, ¿sí? Entonces, digamos que hay muchos factores que me motivan a ingresar a la guerrilla, y pues de todas maneras más o menos a la edad de los 14 años ya lo planeo como un proyecto de vida. O sea, ya como que he dicho, termino mi bachillerato, ingreso a la universidad y me voy para el monte. A mis amigos del pueblo que me conocieron siendo parrandero, hacerles saber yo quiero el por qué no he vuelto a parrandear. Me fui a la Sierra Nevada porque he decidido hacerme guerrillero, y estoy con mis compañeros en el 19 frente de las FARC.
siempre he creído en la ideología, en nuestros planteamientos y pues nada, ya me fui convencida de lo que estaba haciendo, o sea, además fue un ingreso voluntario, nadie me obligó ni nadie me presionó, sino que fue por voluntad. Los proletarios. Y la lucha por ser libres es para nosotros sagrado deber y por eso guerrillero soy guerrillero, empuño el fusil y al combatir lo hago hasta vencer o hasta morir por justicia y paz, que es lo que quiero. Ingresé a la red Antonio Nariño, aquí en Bogotá, duré 2 años, del 97 al 99, y mis tareas eran algunas de logística y otras de organización. Y ya en el 99, cuando se inician los diálogos en el Caguán, ya me voy por una tarea, digámoslo, administrativa. Yo le pongo ese nombre, no sé cómo. A mí me dijeron que si me quería ir para el secretariado de las FARC a una tarea. Y yo pues toda contenta me fui porque iba a estar al lado de los viejos como Marulanda, como Jorge Briceño, Alfonso Cano y todo eso. Entonces yo dije, eso es mejor dicho como lo máximo, ¿sí? Y cuando llegué allá era para trabajar en cosas, bueno, no sé si eso es de talento humano, todo lo que tiene que ver con personal. Entonces llevar el registro de las hojas de vida, ¿sí? Esa fue como mi tarea inicial. Bueno, afortunadamente nunca fui ecónoma. Ecónoma era aquella persona que llevaba el registro de la economía, de la ración de campaña, cuántas libras de arroz se consumían por compañía, por escuadra, por frente. El ecónomo era el que decía o la ecónoma era la que decía cuál era el menú del día. Si eran arroz y lentejas y al otro día arroz y frijol. Allá fui instructora, nosotros le decimos instructores, ¿sí? Que eran los que dábamos las clases a los demás compañeros sobre algún tema, algunos temas propiamente militares. Allá aprendí, luego enseñé algo de cartografía, herramientas básicas de cartografía. También fui instructora de radio, de comunicaciones, de alfabetización, también política. Dábamos charlas sobre filosofía, sobre economía política, historia de Colombia, cosas así como más que todo en esas funciones. Se diseña y ya desde la segunda conferencia constitutiva, ¿sí? Cuando todos los destacamentos de varias regiones del país se encuentran y dejan de ser autodefensas campesinas a ser ya movimiento guerrillero. Desde ese momento se empiezan a trazar las líneas generales del plan estratégico. ¿Qué es la estrategia? Porque además eso está en los estatutos. Los estatutos ya son diseñados en la sexta conferencia en su esencia, ¿sí? Que en ese momento, por allá en los años 1966, algo así, entonces se fueron a una toma y resulta que hubo compañeros que dijeron, esto lo recuperé yo y esto es para mí, ¿sí? Entonces ahí dicen, no, espera un momentico. Esta guerrilla es algo colectivo, entonces lo que se tome es para todo el colectivo, no es que sea individual, porque eso vendría siendo robo, ¿sí? Y cosas así, y porque decía, nosotros no podemos hacer las mismas prácticas de las que estamos en contra. Entonces, para hacerle una estructura, se trazan 3 documentos, el estatuto que señala esa ideología, cuáles son nuestros principios. Bueno, nosotros fundamentalmente
tenemos una estructura político-militar. En esencia nosotros somos comunistas. Nuestra militancia es comunista. Nosotros tenemos esa estructuración. El estatuto, que como les decía, habla de los principios. Ahí dicen que somos una guerrilla marxista-leninista con pensamiento bolivariano, la unidad latinoamericana, que nos basamos por los principios de organización leninistas. Sin esos principios está el centralismo democrático, la dirección colectiva, la responsabilidad individual, la crítica y la autocrítica, bueno, la esencia, los principios. En ese mismo estatuto habla de nuestra estructura orgánica y jerárquica, ¿sí? Cómo se iba a componer, que una escuadra eran 12 personas, dos escuadras, o sea, 24 unidades era una guerrilla, que esa guerrilla conformaba una compañía, 54 hombres o hacia arriba, que más de 100 personas era ya una columna y más de 2 columnas pasaba a ser un frente. En la estructura jerárquica, entonces, ¿quién comandaba esa guerrilla, esa escuadra, por decir algo? Entonces, que el reemplazante de escuadra y el comandante de escuadra, ¿sí? Y cada estructura, digámoslo, en cada orden jerárquico, orgánico, pues entonces iba mencionado quién. Y ahí en los estatutos encuentra uno una particularidad que no lo tiene ninguna otra guerrilla, uno lo tuvo. Y es que nosotros éramos partido político y a la vez una estructura militar. En el estatuto, al mencionar que somos partido, entonces dice que aquella persona que ingrese a filas inmediatamente entra a militar en un partido político, ¿sí? Entonces, ahí en esa parte del estatuto se dice, somos célula política y somos escuadra militar. El reglamento de régimen disciplinario son las normas propiamente de esa vida disciplinaria que cualquier organismo tiene. Y en esa disciplina se menciona que nosotros no tenemos cualquier disciplina, sino que la disciplina de nosotros es a conciencia, o sea, no estamos obligados. Y ahí en la introducción decía, nosotros tenemos una disciplina que en nada se parece a la de un ejército burgués. Y luego viene un tercer documento, que es el documento de las normas internas de comando, ¿sí? Y ahí en su introducción también me acuerdo que decía que de acuerdo al área, de acuerdo a las condiciones climáticas, asimismo también se aplicaban las normas. Entonces trataba más de lo cotidiano, a qué hora la levantada, a qué hora la dormida, cómo pagar la guardia, cómo los entrenamientos, bueno, cosas así por el estilo. Más de lo diario eran esas normas internas de comando. Nuestro planteamiento estratégico siempre ha sido y siempre será es que el pueblo sea el que esté en el poder. Teniendo esa esencia, entonces ya se dijo, bueno, nosotros tenemos que pensarnos que la situación del país ya no se da en algunas partes del país, en algunas áreas, sino que se da en todo el país, ¿sí? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer ese despliegue militar. Aquí vamos a hablar siempre de dos cosas, de lo militar y de lo político, junticos sin separarse, ¿sí? ¿Sí? Ahí se había dado la época de Turbay Ayala, las desapariciones forzadas, la tortura, era la teoría de la seguridad nacional en Latinoamérica, eran los movimientos, eran las luchas populares, el paro del 77, 78, no recuerdo bien la fecha, pero fue un paro muy grande aquí en Colombia, sobre todo de los obreros. El paro cívico del 14 de septiembre de 1977 es considerado una de las manifestaciones populares más importantes de la historia de Colombia, según algunos historiadores, superada solo por las movilizaciones que se produjeron luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este paro fue organizado por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC,
la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, la Confederación General del Trabajo, CGT, el Partido Comunista y la Unión Revolucionaria Socialista para protestar contra los incumplimientos del entonces presidente Alfonso López Miquelsen. En la séptima conferencia se dice, nuestro carácter no puede ser netamente campesino, sino que ya aquí hay una combinación del campo y de la ciudad. Pero además de eso, no podemos hablar de campesinos y obreros, sino también de todos. Ya venía los estudiantes. Y el papel que cumplen todas las estructuras de las FARC en las ciudades es el desarrollo de nuestros planes, el plan estratégico, es decir, cada unidad le corresponde desarrollar partes de ese plan y cada unidad tiene su plan particular en función del plan general. El plan estratégico de la FARC tiene como objetivo la toma del poder político. En esa conferencia se habló del nuevo modo de operar. ¿Qué era el nuevo modo de operar? Era la forma de operar de la guerrilla. Entonces, digamos de la táctica, ya propiamente de lo táctico, ¿sí? Entonces, ahí se hablaba de que que dejábamos de ser una guerrilla defensiva, o sea, que ya no era nosotros escondiéndonos al ejército, sino que nuestras acciones tenían que ahora ser ofensivas. O sea, que nosotros teníamos que pensarnos de ir a atacar, en este caso, pues las bases del ejército o los puestos de policía que era. Ya el plan estratégico es cómo vamos a llevar a cabo ese planteamiento estratégico, ¿sí? Entonces nosotros inicialmente decíamos, bueno, en esa séptima conferencia, se trazaron unas líneas generales y ya en unos plenos es cuando se hace un ajuste y se habla del plan a 8 años. Y luego se llama Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia. Entonces, pues, aplicando ese marxismo, inicialmente se dijo que nosotros nos íbamos a tomar el poder en 8 años. ¿Sí? Más o menos ese era el pensado. Ya propiamente en el plan estratégico se decía, bueno, cuántos hombres y mujeres se requieren para la toma del poder, hacia dónde vamos a desplegar ese plan estratégico, cuántas finanzas necesitamos, cómo van a estar organizados, o sea, cuántas escuadras, cuántas guerrillas, cuántas columnas, todo lo logístico, cuánta plata se va a gastar. También cuántas armas se necesitan, ¿sí? Qué tipo de armamento se necesitan, solo fusilería o si nos vamos a pensar en armas de apoyo. Colombianas y colombianos. En octubre de 1997, cerca de 10 millones de colombianos, la votación más alta en la historia del país, votaron por el mandato por la paz. Un mandato que obligaba a todos los candidatos presidenciales a buscar la paz de Colombia a través de la negociación política. Es que se accede a hablar con Pastrana, además porque puede ser, no, o sea, digamos, no éramos tan ingenuos porque ya sabíamos que estábamos dialogando con el enemigo. Pero que había que por lo menos abrir esas puertas, tocar esas puertas y abrir. Bueno, los diálogos nos permiten a nosotros también un mayor relacionamiento con esa población con la que casi no hemos tenido contacto. Y pues ¿a quién tenemos que convencer? ¿A la gente de la ciudad o al pueblo? Como dijo una vez Mono, o a los micos. Entonces con Pastrana se nos permite eso, poder tener un mayor contacto con la gente. Va más allá de ser una pesadilla o el epílogo de una película de terror. Ella es Elvia Cortés, 53 años, aferrada a las labores del campo, atesorada en su corazón. A la madrugada de hoy llegó un grupo de secuestradores presuntamente de las FARC a la finca La Esperanza de la vereda palestina cerca de Chiquinquirá. Allí intimidaron a la señora Elvia Ortiz de Pachón, de 55 años. Bien. Obviamente, estando en los diálogos se presentan varias cosas. Hablábamos, por ejemplo, del collar bomba. A nosotros nos acusaron de
de haberle puesto un collar bomba a una compañera, a una mujer por allá en el Caquetá. Nosotros nunca hicimos esa acción porque no eran nuestras prácticas militares, no eran nuestras políticas. Antes las condenábamos. Para decir algo, la prueba reina del ejército era el cassette, con algún conocimiento de lo que es el conflicto en Colombia, con algún conocimiento pues de cómo operan estas cosas, uno diría no. Es decir, el cassette me parece que más que una prueba que implicara en ese momento a un grupo insurgente, un grupo guerrillero, lo liberaba de culpas. Entonces yo decía, bueno, pero es decir, como que esto ¿qué relación tiene como directa con que hayan sido las FARC las que hayan puesto el collar bomba? Nosotros nunca estuvimos cerrados al diálogo. Solamente con Uribe, que con él definitivamente dijimos no vamos a dialogar. Algo que no me puedo olvidar es que en el 2001 nosotros hicimos entrega de soldados en la Macarena, como un gesto de buena voluntad y de aporte a la paz. ¿Sí? Mientras nosotros soltamos como casi 200 soldados, el gobierno a nosotros, digo yo entre comillas, nos devolvió como a 14, 16 prisioneros, 20, no recuerdo, pero eso pues no era equitativo el número. Y desafortunadamente, algunos de esos prisioneros políticos o de esas personas guerrilleras que nos devolvieron, digámoslo así, ahí habían algunos que ya se habían dejado ganar por el enemigo y vinieron de infiltrados. Me acuerdo que hubo uno que le llamábamos cremallera y me acuerdo que ese compañero entregó a una escuadra de camaradas, las hizo matar a todas. Bogotá es la toma, es el nudo gordiano hacia donde nos vamos a ir a tomarnos. Nos vamos a ir eso nos imaginábamos de verdad viniéndonos de por allá de los llanos orientales en fila guerrillera a tomarnos Bogotá. No crea que así se pensaba, eso era algo muy loco. Entonces, de acuerdo, ubicando nosotros esos puntos, entonces decíamos Bogotá, está Cali, está Medellín, o sea, como que determinamos departamentos o ciudades mejor donde estuvieran tanto el poder económico y el poder político. Entonces, esos puntos, asimismo la ubicación de las fuerzas guerrilleras. Vallenato, pueblo de alegría, pueblo de leyenda, pueblo emprendedor. Pueblo vallenato, pueblo de alegría, pueblo de leyenda, pueblo emprendedor. Cuántas ganaderías, pero el ordeñador vive en la miseria, qué ironía. Cuántas ganaderías, pero el ordeñador vive en la miseria, qué ironía. Algo está pasando, se escucha un murmullo. El explotador anda en apuro porque un huracán viene avanzando. Es el pueblo que está demostrando que no le tiene miedo a ninguno. Es el pueblo que está demostrando que no le tiene miedo a ninguno. José Francisco Ramírez Torres. Aquí está Bogotá, norte, sur, oriente, occidente, ¿sí? Entonces decíamos, si este es el nudo, el centro donde vamos a llegar, a donde tenemos que llegarnos a tomarnos el poder, entonces tenemos que desde lo externo, digámoslo así, desde las afueras de la capital, tenemos que mirar cómo es ese despliegue de la gente, de las tropas. Entre el 82 y el 2002, nuestra fuerza estaba cerca de Bogotá. Pero en el 2000, cuando se inicia, cuando el señor Pastrana nos está clavando el cuchillo, entonces se empiezan esos operativos
nuestras fuerzas ya no se están al cerca de Bogotá, sino que nuevamente, eso se llama un repliegue, tener que nuevamente irse hacia la retaguardia. Este despliegue que yo les digo obedece también al despliegue del ejército. No hablemos de solamente del ejército, de las fuerzas militares. Se llegó a Puerto Rico, Vista Hermosa, La Uribe, La Macarena, San Vicente del Caguán. Entonces era, como nos devolvimos hacia allá, era tener ese contacto directo con esa población. Quienes empezaron a engrosar las filas guerrilleras, pues era la gente que había ingresado también en esos territorios, también ese vínculo con la población. Entonces eso de las tomas en las áreas no era porque nosotros quisiéramos estar allá por fuerza o porque vamos a estarnos aquí y aquí nos quedamos, no, eso obedecía también a lo militar, a nuestro despliegue de repliegue o de avance hacia algún lado. Si eran unos operativos y eso eran unas peleas que aquí en la ciudad no se escuchaban, ¿sí? Por el lado entre el Bichada y el Meta, me acuerdo de unas peleas con los paramilitares, pero eran unas peleas, eran despliegues tanto de unas fuerzas como de las otras grandes. El fenómeno del narcotráfico, como fenómeno ya propiamente, digámoslo hablando, se da por las grandes mafias. ¿Y quiénes patrocinan esas grandes mafias? Pues los oligarcas, los dueños también, los latifundistas, los terratenientes, ¿sí? Entonces, ese fenómeno viene, digámoslo, a brotar, a revelarse ya propiamente en la época de los 80. Y ya se puede uno hablarlo con nombres propios, Pablo Escobar y Rodrigo Gacha. Aunque ellos son como los que figuran, ¿cierto? Pero obviamente pues detrás de eso está el señor Uribe, están todas esas familias tradicionales que han estado en el poder. Como eso empieza a masificarse, esa producción y ese consumo, pues nosotros también dijimos, tiene que haber una norma que controle esas cosas. Sí, eso no se puede permitir que en últimas con el país se haga lo que se les dé la gana. Entonces nosotros empezamos a cobrar un impuesto, porque nosotros decíamos, quienes la comercializan pagan un impuesto para la guerra, porque ellos de todas maneras financian a los políticos. Pablo Escobar logra infiltrarse en el Congreso de la República como segundo renglón en la lista de Jairo Ortega, aunque su tutor real es uno de los liberales estrella del país, el tolimense Alberto Santofimio Botero. Perseguido por la ley, Escobar se hace ley. Está al tiempo en el Congreso y al frente de la mafia. Pero así como le pagan a los ricos, como le pagan al sector financiero y a todos ellos, pues tiene que quedarnos algo también para las regiones y nosotros cobramos un impuesto, porque la guerra vale muchísima plata, ¿sí? Y pues el financiar no solamente de nuestro propio autofinanciamiento, porque a veces habían las condiciones para nosotros poder cosechar algún producto, maíz, frijol, como en ocasiones había condiciones para eso, pues en otros no. Y en ocasiones también los campesinos, lo que nos dieran los campesinos. Pero pues eso no sostiene un ejército. Entonces nosotros también dijimos, venga para acá, ustedes tienen que pagar un impuesto. Pero el impuesto no era cobrado al campesino, raspachino o cultivador de coca, sino al comerciante, al que va y compra la pasta de coca.
Hasta ahí es nuestra relación con el narcotráfico, si se le pudiera llamar relación, porque eso no, además nosotros hemos tenido una lucha contra el narcotráfico. En el pleno de 2000 nosotros sacamos la ley que era cobrarle un impuesto a los grandes comerciantes o a los que tuvieran más de 2.000 millones de pesos, ¿sí? Porque una persona con tanta plata, pues entonces también paguen su impuesto, ¿sí? Y eso es lo que nosotros le hemos denominado las retenciones financieras, que en palabras puestas por otras personas son los tales secuestros, ¿sí? Que luego para cuando se inician los diálogos con Santos, me acuerdo que una vez a todas las unidades nos llegó ese mensaje que ya no íbamos a volver a hacer ese tipo de retenciones, ¿sí? Porque hay que reconocer que algunas personas, algunos comandantes o hombres o mujeres o quienes hayan estado en ese momento, interpretaron mal el concepto de retención financiera o la ley como la habíamos estipulado, y desafortunadamente, porque tenemos que también ser autocríticos y por eso están respondiendo los camaradas en la JEP, habían comandantes que tenían una desviación ideológica y le cobraban a veces al campesino que no tenía sino 4 vacas. ¿Sí? Hay que reconocer que se cometieron esos errores. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas. Para desdibujarnos nuestros principios, nuestra ideología, nuestra lucha, entonces tenían que acusarnos de narcoterroristas. Desde ahí también es que nos empiezan a catalogar como una organización narcoterrorista y desde ese momento es que a nosotros nos incluyen en la lista de terrorismo y pues mayor la persecución. Como en esa inquietud que muchas personas se hacen que si nosotros tenemos un vínculo con el narcotráfico y que se me olvidó mencionar anteriormente, es que nosotros hemos dicho hay que legalizar el consumo de la droga. Cuando se legalice el consumo de la droga, el negocio se va a acabar. Sin embargo, uno de los 6 pilares del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno es sustituir estos cultivos ilícitos. Un hecho al que muchos cocaleros no se oponen. Nosotros sí queremos cambiar lo ilícito a lo lícito. Nosotros no queremos la coca. Nosotros, ¿qué es la propuesta que nosotros? Que en vez de enviarles pasta de coca, queremos mandarle pasta de cacao. Los campesinos se comprometieron voluntariamente a erradicar sus matas. Y al día de ayer tenemos varios campesinos en la región del Guayabero, del Cauca, por los lados de Antioquia y del Catatumbo, perseguidos por el ejército, agredidos por el ESMAD. Hace 2 días hubo como 3 o 4 campesinos heridos. Porque a ellos sí los persiguen, pero no persiguen al que el que tiene ese enlace directo entre quienes exportan la cocaína, porque a ellos nunca porque nunca caen ellos. Porque siempre caen solo los campesinos. Y además el decir es que son los que ayudan a la guerrilla, ¿sí? Siempre han acusado a los campesinos de auxiliadores de la guerrilla, pero uno dice, eso es una persecución política, porque los campesinos se vuelven líderes, ¿sí? Y pues los líderes no pueden existir porque los líderes sociales despiertan a la gente, lo llevan a las movilizaciones y pues eso no le conviene al gobierno.
Hace 15 años entró en acción el Plan Colombia, una de las más grandes ofensivas contra el narcotráfico en el mundo. Estados Unidos y Colombia se embarcaron en una dura lucha contra las drogas y luego contra la guerrilla. Pastrana estaba abonando el terreno para la aplicación del Plan Colombia y en el caso específico para nosotros el Plan Patriota. Mientras aquí en el Capitolio Nacional se estaba instalando la Asamblea Nacional Constituyente, a nosotros nos estaban lanzando un fuerte operativo contra el secretariado en Casa Verde. Claro, a nosotros, así como el cuento, nos estaban echando una mano de bombas y de plomo a exterminar el secretariado. Eso son cosas que también poco conoce la gente y lo que para nosotros significa o nos significa en ese momento, que era acabar con nuestros cuadros político-militares. Yo me acuerdo que en esa época también, aprovechando que la gente ingresaba casi de manera masiva, eso lo detectó también el enemigo, las fuerzas militares. Y a nosotros nos infiltraron varias personas, hombres y mujeres, y también niños. Y eso es lo que a mí me da rabia, me da mucha piedra, que nos acusen que nosotros reclutamos a menores de edad. Y algo que tiene que la G, la Comisión de la Verdad y la misma historia, algo que así sean años, tiene que mostrarle a la gente es lo inhumano que ha sido también la guerra, y que las fuerzas militares y esos gobiernos tienen que responderle a las madres del pueblo colombiano de lo que ellos hicieron. Ellos sí reclutaron a las malas, niños menores de edad entre 12 y 14, 15 años, y nos los infiltraron en la guerrilla. Y bueno, y usted dirá, bueno, pero ¿cómo reconoce un infiltrado en la guerrilla? Pues por lo mismo, no se ajusta la disciplina, a esa disciplina que es consciente, firme y seria, y que además tiene un carácter proletario. Esa fue una de las tantas formas de querernos atacar. Como no pueden desmoralizar la fuerza guerrillera con eso, entonces cuando ya finalizado el gobierno de Pastrana, es que eso lo tenían ellos todo fríamente calculados. Sale Pastrana y entra Uribe. Y en el 2002, cuando se acaba el despeje, se lanza otra vez una ofensiva. Hay una persecución nuevamente contra el secretariado. Y entonces se vienen esos operativos en La Mata. Yo me acuerdo que para el año 2000, más o menos 2003, 2004, para los llanos del Yarí mandaban los soldados. Todos esos soldaditos, qué pecado, que necesitaban una cédula, una libreta militar, se los llevaban para allá, gente de por aquí también ya de las ciudades. Imagínense, no estar adaptados a la selva, al aguantar hambre, el frío, al estar mojados, todo eso, pues difícil. Y lo otro que también le sucedió a ellos es que como esos soldados no conocían la mata, nosotros sí dominábamos esa mata, nosotros no la conocíamos para arriba y para abajo, pero ellos no. Eso también es el conocimiento del terreno. Segundo, no están tampoco adaptados. Y yo digo que los soldados que no murieron en combate, murieron algunos de pena moral y otros por enfermedades allá dentro de la montaña. Y deben ser cada vez que al día de hoy todavía deben estar por allá en la selva. En el río Orteguaza, en el Caquetá, se pueden ver a menudo troncos y arbustos flotando en sus aguas. Pero lo que muy pocos se imaginan es que debajo de algunas de estas ramas se ocultan comandos de la Brigada contra el Narcotráfico. Así, sumergidos hasta el cuello, pueden avanzar hasta 20 kilómetros en el agua sin ser vistos. Ellos utilizaron la modalidad de los hombres zorros, porque obviamente llevar, digamos, un batallón se nota, ¿sí? Se descubre la presencia de ellos. Pero en cambio el hombre zorro o los hombres de fuerzas especiales son más contundentes al momento de llevar una acción militar. Entonces, ahí fue cuando se instalan las minas antipersonales.
las minas que no son convencionales. Pensando en herir a los soldados, la guerrilla instaló estas minas. Pero decenas de campesinos también transitan este camino cada día. En Colombia nadie sabe dónde están las minas y desafortunadamente a nosotros los campesinos nos tocó la peor parte. Nos tocaron todos los campos minados que no teníamos nada que ver en esta guerra. Era como la segunda fase del Plan Patriota, del Plan Colombia, que también era además el exterminio o la persecución hacia los líderes campesinos. Y yo me acuerdo que entonces eso hacían unos operativos por el lado de Puerto Rico Meta. Me acuerdo que desembarcaban las tropas y llegaban a los cambuches, o más que a los cambuches, a las casitas de la gente, a llevarlos con el cuento de que eran auxiliadores de la guerrilla, ¿sí? Y llegaban y le acababan con todo lo que pudieran. Además de eso, se intensificaron las fumigaciones con el glifosato. Ningún país del mundo se atrevería a aplicar un agrotóxico o una sustancia tóxica sin un sistema de vigilancia. Fue una actitud responsable porque se fumigó y no había un sistema de monitoreo que es permanente. No está diseñado, no se pensó, no está escrito ni está difundido. Entonces toca hacer la reconstrucción retrospectiva, pero por la salud de las comunidades el país es una deuda que tenemos con estas comunidades. Yo me acuerdo que una vez estábamos en una casita de un campesino y pasó la avioneta fumigadora y nos bañó en ese glifosato. No, mire, ahí en esa casa no había ni una sola mata de coca, había todo lo de pan coger. Me acuerdo que habían matas de plátano, matas de yuca, el patabá y las gallinitas. Y todo eso lo acababa. Pero también ¿para qué? Para aburrir a la gente, desplazarla y ellos llegar a esas regiones a quitarle las tierras. Y pues a raíz de intensificarse en los operativos militares, pues la disciplina de nosotros se hace mucho más estricta. Y pues hay cosas de nuestra vida cotidiana que empiezan a tener cambios. El declive de las FARC. Enero de 2004. Captura de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad. Diciembre de 2004. Captura del llamado canciller de la FARC, Rodrigo Granda. Junio de 2007. Muerte de Milton Sierra Gómez, alias JJ, jefe del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas. Septiembre de 2007. Muerte de Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio, jefe del Frente 16. Octubre de 2007. Muerte de Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, jefe del Frente 37. Febrero 27 de 2008. Captura de Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, integrante del Estado Mayor. Febrero 28 de 2008. Captura de Lucio Gómez Briñes, alias Mañe, jefe de los Frentes 35 y 37. Marzo 1 de 2008. Muerte de Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC y segundo al mando. Marzo 6 de 2008. Muerte de Iván Ríos, miembro del Secretariado de las FARC. Y es, ¿a qué se le puede llamar el declive de las FARC? ¿Sí? ¿O bajo qué concepción? Porque digamos, desde mi punto de vista, como tal, nosotros no tuvimos un debilitamiento como de pronto sí lo quieren hacer creer los medios de comunicación, sino que esto ha sido un pulso a fuerza y aquí, como le digo, aquí nunca hubo ni ganadores ni perdedores. Hubo una realidad, es que seguir en el conflicto armado no nos lleva para ningún lado, sino a más sufrimiento, especialmente de las mujeres.
en La Habana. Hoy, los negociadores del gobierno y de las FARC definieron un plan para llegar sin demoras a la firma del acuerdo final y determinaron trabajar sin descanso hasta concretar los puntos pendientes. Y decidieron avanzar, también sin demoras, en la definición de los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y de la dejación de armas. Todo esto bajo un sistema de monitoreo y verificación con presencia internacional. Yo me acuerdo que cuando nació las FARC, nació con 48 personas, 46 hombres, 2 mujeres. Y cuando firmamos el acuerdo éramos casi alrededor de 13.000 personas. Y el partido en este momento, el partido político que nace del acuerdo, el partido FARC, estamos teniendo un momento de reflujo en el sentido de que las mismas dinámicas de nosotros estar en este proceso de reincorporación, no existir una voluntad política, el asesinato diario pues nos tiene en el escepticismo de que obviamente no le creemos nada al gobierno, ¿sí? Y es por eso que también algunos que fueron compañeros de nosotros pues se devolvieron y no están con nosotros aquí en la ciudad emprendiendo esa lucha política, se devolvieron para el monte. Llevamos más de 200 firmantes del acuerdo de paz asesinados por el Estado. El Estado o el gobierno colombiano tiene que reconocer que si existen los grupos paramilitares es porque sus fuerzas militares no tienen tampoco el control del país. Sendos reclamos de parte de algunos miembros de la comunidad colombiana en Inglaterra lo esperaban, entre otras cosas para protestar por sus posturas sobre el acuerdo de paz y además por el aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las desmovilizadas FARC. Desde el año pasado se consolidó un movimiento en el exterior bautizado con la etiqueta Defend the Defenders, de la que hacen parte organizaciones de la sociedad civil británicas, irlandesas y colombianas, con presencia en ambos países. El objetivo: visibilizar internacionalmente la grave situación que atraviesan los líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Y el acuerdo tiene un nombre, dice, es Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Garantías de No Repetición. Y este señor le cambia el nombre, por eso insisten en el lenguaje. Entonces este señor habla de paz con legalidad, pero ¿qué es la paz con legalidad? Es la continuidad de la seguridad democrática. Que Dios bendiga a Colombia. Se acabó la guerra. Estamos empezando a construir la paz. Aunque también lo he podido notar de un año para acá, es que eso también es algo que nos han querido hacer creer hasta nosotros mismos, que la gente nos odia. Y carreta, porque de todas maneras uno sale y habla con la gente y le cuenta y la gente cuando toma conciencia pues cambia de actitud y pues no militarán en el partido, pero ya por lo menos hay un paso adelante y es el poder hablar con la gente. Evitarán que en la guerra caigan derrotados. El revolucionario Jacobo lo dijo y siempre lo practicaba. Es quien está dispuesto a darlo todo a cambio de nada. Es quien está dispuesto a